tal? Gran buenos días, ¿sí me escuchan? Se te escucha alto y claro. Perfecto. Ya te ha dado tiempo a tomar el café, que allí es prontito por la mañana. Exacto. Sí, ya apenas yo creo que vamos a hacer el café para tomar por la mañana, pero muy felices de estar aquí de nuevo en Crypto Insights. Exacto. Otra semanita más, que yo he estado 2 semanas desconectado y bueno, lo comentamos en la llamada del lunes. Y la verdad es que se hace una auténtica eternidad porque justo estas 2 semanas han pasado muchísimas cosas. De hecho, no es que estas 2 últimas semanas, es que las últimas 24 48 horas, desde el lunes, siguen pasando muchísimas cosas. Bueno, me acaba de escribir Eduardo y me ha dicho que se une dentro de 10 minutos, o sea que podemos, si quieres, empezar tú y yo comentando un poco, pero estaba comentando un poco aquí, que me han preguntado, la Crypto Week de Madrid, que haremos una presentación, Nico Cabrera y yo, estaremos de speakers el 7 de julio a las 11 en el Stage 4, hablaremos sobre CDCs y explicaremos un poco la parte positiva, ¿no? La parte positiva, la parte negativa de las CDCs, como con cualquier tecnología, un poco esta parte. Y entonces, bueno, las noticias que han salido desde que tú y yo hablamos el lunes han salido en aluvión todos. Fidelity, Deutsche Bank, BlackRock, Klaus Schwab, Citadel. Hoy han anunciado un par más, que no me acuerdo quiénes son. Y resulta súper llamativo porque te han estado diciendo durante muchísimo tiempo que Bitcoin era para blanqueo de capitales, lo estaban criticando, y resulta que ahora ellos van a invertir, ¿no? Entonces, no te fíes, como digo en muchísimos vídeos, no te fíes de lo que dicen, fíjate en lo que hacen y en dónde ponen su dinero. ¿Cómo ves tú esta noticia? A mí me parece una barbaridad, porque BlackRock bueno, lo hemos analizado, pero claro, es que ya no es BlackRock, es que son todos. Justo además, antes del lanzamiento de FedNow, el 1 de julio. Con lo cual, hombre, es bastante llamativo que lo estén haciendo de esta forma, ¿no? O sea, de lanzar los exchanges antes del 1 de julio. Nasdaq también anuncia que va a lanzar varias cosas. O sea, va a lanzar servicio de custodia, igual que Deutsche Bank. Muchísimo movimiento, muchísimas noticias. Yo lo veo como algo positivo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Bullish para Muchísimo Bitcoin? ¿Vas a invertir movimiento, en Bitcoin? muchísimas noticias. Yo lo veo como algo positivo. ¿Cómo lo ves tú? Muchísimo movimiento, muchísimas noticias. Yo lo veo como algo positivo. Seguro que no, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Muchísimo movimiento, muchísimas noticias. Yo lo veo como algo positivo. ¿Cómo lo ves tú? Ha entrado en Muchísimo bucle, puede ser. movimiento, muchísimas noticias. Yo lo veo como algo positivo. ¿Cómo lo ves tú? A ver, voy a invitar. A ver, un segundito que hemos tenido un pequeñito problema con eh, el live. Ha habido un bucle, entonces voy a invitar otra vez a Raúl. A ver. Entonces, estaba contestando. Bueno, habéis hecho muchas intervenciones ya. Puedes hablar algo de líneas de tiempo. Cada día nos acercamos más. Me parece que es un buen resumen de lo que está pasando. Cada día nos acercamos más. Es que es así. A ver, un segundito. Eh, bueno, vamos a comentar primero la noticia que estábamos comentando y ahora hablamos de líneas de tiempo, porque me parece que, bueno, es recurrente. Había habido un problemilla, ¿no? Con el audio. Sí, sí. En efecto, no entendí qué pasó ahí, pero bueno, ya estamos de regreso. Y bueno, básicamente es la confirmación para mí, ¿no? De lo que es la inclusión del blockchain en el sistema financiero, ¿no? Realmente BlackRock, como uno de los principales tenedores de acciones en el mundo, realmente es el dueño de muchas compañías en el mundo, es el líder, ¿no? De toda esta parte donde se incluye ya el mundo criptográfico en proyectos dentro de estas compañías, ¿no? BlackRock, JP Morgan,
Fidelity, etcétera, ¿no? Entonces es la confirmación de que no es solo lo que dice la SEC, ¿no? El que las criptomonedas es un fraude, el que corren mucho riesgo, los que inviertan en este mundo, ¿no? Porque está la parte contraria, ¿no? En donde hay grandes compañías ya invirtiendo, ya con proyectos muy sólidos en el mundo criptográfico. Entonces, esa es una buena confirmación de lo que está pasando, ¿no? Entonces, el que se vayan dando estas noticias de varios bancos, varios componentes del sistema financiero y ingresando al mundo criptográfico, bueno, para mí es una buena noticia y aparte de que sea la confirmación de esta inclusión del blockchain en el sistema financiero, es también un parteaguas, ¿no? En lo que es lo que viene hacia futuro, ¿no? Como bien comentábamos, ¿no? Quizá estemos entrando muy temprano a todo lo que está pasando en estos cambios en el sistema financiero y en todo el mundo, ¿no? En diferentes aristas, pero es algo que nos deja una pista muy clara de hacia dónde va el dinero, ¿no? Hacia dónde va a ir todos los activos digitales. Y bueno, el tema de la SEC es para mí puro ruido, ¿no? Que se está haciendo para que se voltee a otro lado mientras estamos migrando todo el sistema hacia el blockchain, hacia las criptomonedas, hacia una nueva era en las CBDCs, etcétera. Exacto. Quiero comentar dos cosas de lo que has dicho. La primera es que hay que fijarse que han hecho los ETFs de Bitcoin, a mi modo de ver, cuando la oportunidad más importante ya ha desaparecido, ¿vale? O sea, para mí Bitcoin había que invertir hace 6 7 años, no ahora. Que eso no significa que puedas seguir subiendo y que si entras ahora, pues hagas un por 5 si acaba valiendo 100.000 euros cada Bitcoin, ¿no? Pero un por 5 está muy bien y es una auténtica animalada desde el punto de vista de inversiones tradicionales, pero si entiendes el ecosistema de las criptos, sabes que va a haber otros activos digitales que hagan el mismo recorrido que ha hecho Bitcoin y Ethereum. Y para mí esa es la oportunidad verdadera del ecosistema. Entonces, cuando esa oportunidad ya haya ocurrido, entonces le ofrecerán al público ETFs no de Bitcoin, sino de las siguientes criptomonedas que sigan el recorrido. Pero tienes que adelantar, o sea, cuando lo lees en los medios de comunicación ya vas tarde. O sea, si lo ves en los medios de comunicación, la oportunidad ha desaparecido. Y hay una cosa que has dicho que me parece también muy importante, que es que parece, no lo has dicho de esa forma, pero me ha recordado a la idea de que hemos entrado muy pronto. Hemos entrado muy pronto. Entonces, hemos entrado tan pronto que parece que las cosas no avanzan, ¿no? Porque estamos focalizados, obviamente, en ISO 20022, en XRP, en todos los activos digitales relacionados con ISO 20022, que es el criterio que yo creo que hay que tener y creo que Raúl también tiene. Y, obviamente, esto es aburrido o es más aburrido si lo comparas con otros proyectos que tienen pumps and dumps, ¿vale? Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque ha preguntado Bellobles, ¿podéis hablar algo de líneas de tiempo? Cada día nos acercamos más. Entonces, ¿cómo lo enfoco yo? El problema del sector de las criptos es que está muy focalizado a corto plazo, ¿vale? Está muy focalizado a ganar dinero en los próximos 6 meses. Yo creo que esa es una estrategia errónea. Creo que el mundo de las inversiones debido a Internet, se ha cambiado la percepción de lo que es realmente invertir en proyectos y se está buscando constantemente la ganancia a corto plazo y no la ganancia a largo plazo. Cuando esto es un juego de paciencia y las inversiones suelen ser muy, muy aburridas. La gente se ha olvidado, pero las inversiones buenas, las buenas de verdad, son muy aburridas y necesitas una cualidad que es paciencia. No necesitas, bueno, muchas cualidades, pero una de ellas es, aparte después de haber detectado una oportunidad, es tener paciencia. Entonces, líneas de tiempo. Pues no se pueden decir líneas de tiempo, objetivamente, ¿vale? Objetivamente no se pueden decir líneas de tiempo porque no tenemos una bola de cristal. Lo único que tenemos como guía o como pequeño estándar
para guiar un poco los timings es la implementación de ISO 20022, que finaliza en noviembre de 2025. Empezó en marzo y finaliza en noviembre de 2020, en marzo de este año y finaliza en noviembre de 2025. Con lo cual, esto es extremadamente impopular porque yo incluso a veces también me pillo a mí mismo diciendo, bueno, por los timings puede que empecemos a ver un, un, una subida, ¿no? Por utilidad que estoy buscando yo, y Raúl y Eduardo y todos los que estamos en el ecosistema de XRP, una subida de precio por utilidad, que es lo que no hemos visto aún, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo va a ser esa subida, qué va a ser el catalizador y porque ahora estamos viendo rumores de ciberataques y de muchas cosas con los agentes del gobierno de Estados Unidos, con lo cual es como que la narrativa va en el mismo sentido, ¿no? Es verdad, yo creo que la frase que has puesto después de la pregunta es cada día nos acercamos más. Entonces, no hay que pensar tanto en una fecha o en meses o en semanas o en años, sino que hay que entender que las noticias que van saliendo cada vez nos acercan más a este destino que es impepinable, que va a ser ISO 20022, que es un sistema financiero basado en blockchain o DLT, que ha sido decidido con antelación a todo lo que está pasando y que la pregunta es qué excusa se va a utilizar de cara al público para su implementación, que en este caso, o por los rumores que estamos viendo en las noticias, parece que pueden ser los ciberataques, ¿no? Hace 5 meses el Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, hacía hincapié en esta amenaza. Ayer publicaron un artículo, el Foro Económico Mundial, avisando de la amenaza de los ciberataques. ¿Y por qué es esto relevante? Porque blockchain no se puede hackear. DLT no se puede hackear. Entonces, es una excusa, es una narrativa que se está construyendo. Veremos si es la narrativa final, pero desde luego es muy llamativo. ¿Cómo ves tú las líneas de tiempo, Raúl, o qué comentarios quieres agregar a todo el vuelco de ideas que acabo de soltar? Bueno, yo agregaría también un punto importante, ¿no? Si los bancos tradicionales, el sistema tradicional no te puede ofrecer ganancias exorbitantes, ¿no? Hicieron por 1000%, por 5000%. ¿Por qué, no? Porque realmente habría cierta molestia del público que entrara temprano, por así decirlo. De, oye, tú hiciste mi primer año, me hiciste 5000% y ahora me ofreces un 3%, ¿no? Un 4%. Entonces, un poco creo que va relacionado a eso, ¿no? El por qué están ofreciendo Bitcoin y Ethereum, las criptomonedas que ya no pueden quizá hacer esos ganancias exorbitantes, ¿no? Porque realmente generaron un disgusto en el público en general a futuro, ¿no? En lo que sería ya un sistema normalizado, un sistema tradicional. Y bueno, como hablando más de las líneas de tiempo, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? No creo que existe una línea de tiempo escrita o no puede existir una línea de tiempo escrita porque vamos agregando noticias, vamos agregando proyectos, vamos agregando utilidad, vamos agregando también cosas como la demanda, ¿no? Cómo va, qué es lo que está pasando en el mundo financiero, el techo de la deuda, la recesión, etcétera. Entonces, toda esa parte de tener una línea de tiempo escrita, pues no existe, ¿no? Realmente eh, sería como comprar un boleto de lotería esperando a que pase el sorteo y ganar, ¿no? Y no estamos hablando de eso, estamos hablando de que se está formando una compañía, que se está formando un sistema financiero totalmente nuevo y eso, bueno, lleva tiempo. Quizá vayas a escuchar muchos que digan, es que terminando los documentos de Hitman, XRP se va al cielo, ¿no? O terminando esta fecha, XRP va a pasar esto. Pero realmente no existe una línea de tiempo definida por eso, ¿no? Porque es algo que se va construyendo a lo largo del tiempo, es todo un sistema financiero complejo que se está construyendo hacia el futuro para una parte del 2030 hacia adelante. Entonces, todo esto lleva tiempo y no se puede predecir, ¿no? Por lo menos por nosotros que no tenemos esa agenda tan abierta, ¿no? Por ejemplo. Entonces, desde mi perspectiva es, como bien comentas, ¿no? Saber en qué se está invirtiendo y esperar, ¿no? ¿Estamos más cerca? Sí.
y también, ¿no? Un poco empezar a ver el futuro, ¿no? Si ya empresas como BlackRock, Fidelity están adoptando las tecnologías, estamos más cerca que cuando estas mismas empresas nos decían que no invirtiéramos en criptomonedas, ¿no? Entonces, de alguna manera nos empezamos a acercar. También los proyectos de CBDCs ya empiezan a sonar, ¿no? En el aspecto de las noticias, estamos más cerca porque es una adopción del sistema financiero, ¿no? Entonces, es más que una carrera de rapidez, es una carrera de paciencia y traerá resultados positivos. Exacto. Yo siempre lo digo es que realmente me pasa, tengo sensaciones encontradas. Por un lado, me encantaría ver movimiento de utilidad, no de especulación, en los activos ya, pero por otro lado, necesito tiempo, necesito tiempo. Entonces, a mí no me importaría, con la información que tengo ahora, esperar otros 2 años más para poder tener la oportunidad de seguir acumulando a 0,40, a 0,50, a 0,60. Yo he llegado a comprar por encima de 1 euro, con lo cual para mí esto es un descuento. Para mí estoy en tiempo en el minuto 93 de partido. Y estoy alargando y vamos a llegar a los penaltis, va a haber prórroga y voy a poder jugar y llegar al final y jugar 30 minutos más, ¿no? Entonces, esta es la sensación que tengo yo en cuanto a los timings a futuro. Y aquí pone Danny Batland, si hay un reset, ¿crees que podemos perder parte de lo ahorrado en el banco? A ver, los reinicios de la economía siempre han ocurrido a lo largo de la historia, ¿vale? O sea, es cíclico y es saludable. A cada X años se condonan parte de las deudas porque no se pueden devolver, por guerras o por lo que sea. Y entonces aquí es la polémica es, una de las filosofías es que simplemente las crisis son las transferencias de riqueza de un segmento de la población a otro, ¿vale? Es decir, el dinero, por ejemplo, en el caso de cuando se creó el automóvil, muchísima gente vio cómo se destruían sus sectores, por ejemplo, la cría de caballo. Y creo que va a ocurrir lo mismo con blockchain y con DLT. Creo que el nivel de generación de riqueza va a ser igual de proporcional que el nivel de destrucción de riqueza. Esto es una opinión muy impopular, ¿vale? Pero si miras la naturaleza, es lo que ocurre siempre, ¿vale? Es decir, el dinero yo lo veo como energía, el dinero no se destruye, simplemente se transforma. Y estamos viendo cómo se transforma de un sitio que es no óptimo hacia un sector que es más óptimo. Entonces la pregunta es de dónde va a salir este dinero, ¿no? Si se va a crear o cómo se genera. Entonces tienes como dos vertientes. Oye, la vertiente que dice que no, que los ahorradores no van a perder, y la vertiente que dice no, no, es que todo ese dinero va a ser succionado hacia el siguiente segmento, hacia el siguiente sector, que va a ser blockchain. Escoge lo que más te guste, lo que sí que es evidente a nivel jurídico, y esto es a lo que nos podemos agarrar porque hay que tocar el suelo, está muy bien teorizar, pero la realidad jurídica es que el Banco Central Europeo solamente garantiza 100.000 euros por cliente por banco. Esto es lo que tú tienes garantizado en el Banco Central Europeo. En Estados Unidos ocurre exactamente lo mismo, pero con 250.000 dólares, con lo cual todo lo que está por encima no está asegurado. Sobre todo, tener en cuenta que el 90% de la población mundial vive cheque a cheque, ¿vale? Es decir, los perjudicados de los ahorros en el banco, de los que tengan más de 100.000 euros o más de 250.000 dólares, no va a ser la clase media o los que tienen menos poder adquisitivo, sino van a ser los que tienen más riqueza. Con lo cual, a nivel de estallido social, se va a pintar como algo que va a ser irrelevante en el caso de que haya gente que pierda sus ahorros. En cualquier caso, me remito a la ley, 100.000 euros por banco, por persona. En la zona de la Unión Europea, 250.000 dólares en Estados Unidos. ¿Cómo lo ves tú esto de la gente puede perder sus ahorros? ¿Cómo lo ves, Raúl? Sí, en efecto hay una protección por parte del sistema, ¿no? En cuanto a números se refiere. Yo dudo mucho que se pierda todo o gran parte del dinero que se tiene por parte de los ahorradores,
¿Por qué? Porque provocarías guerras internas, ¿no? Contra el gobierno y provocarías un rechazo absoluto del gobierno y del sistema, ¿no? Entonces, dudo mucho que sea así el cambio por eso, ¿no? Por la parte que provocarías posteriormente, ¿no? Los mismos ahorradores negarían volver a confiar en el sistema, volver a confiar en los bancos, en BlackRock, en JP Morgan, que ya están instalando todos los sistemas, ¿no? Entonces, realmente no creo que sea de esa manera. Yo creo que será por otras noticias o por otros medios, más que por cerrar el sistema financiero y decir perdiste todos tus ahorros y vamos a lo nuevo, ¿no? Por esa parte, porque al provocar ese rechazo provocarías un colapso del mismo sistema que están viendo hacia futuro, ¿no? Entonces, creo que el cómo se está conformando, el cómo está haciendo, el sistema está siendo más pausado, más paulatino y con noticias en diferentes aspectos, ¿no? La guerra en Ucrania, el arresto de Donald Trump, que nos distraen y nos dejan con tantas noticias que no sabes realmente en dónde enfocarte, ¿no? Si en el sistema financiero, si en el sistema político, si en el techo de la deuda. Entonces, eso nos provoca la distracción y bueno, se está instalando, ¿no? El sistema financiero, pero con diferentes noticias, más que con un riesgo de que pierdas todo tu dinero. Bueno, bienvenido Eduardo, que se acaba de unir. Bienvenido al live. Y, y nada, le estaba diciendo a Raúl, y estábamos contestando un poco, era, ¿crees que podemos perder parte de, bueno, en el caso de que haya un reseteo económico, si crees que podemos perder parte de lo ahorrado en el banco? ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que los ahorros de la gente en los bancos están seguros? ¿Crees que no están seguros? ¿Cómo lo ves tú? Esto es polémico. Hola a todos. Acabo de llegar, perdona, tuve unos problemas de internet. Aquí en Grecia hay siempre pasa algo siempre con mi internet. A ver, estabais hablando de los bancos. Yo me he enterado en los últimos minutos, ¿no? Que he llegado un poco más tarde. Pero no creo que es tan seguro el dinero en los bancos. Aunque tampoco estoy diciendo que todos los bancos vayan a colapsar. Yo estoy muy seguro que los mayores bancos no van a ningún lado, solo se van a reinventar el modo en que operan, pero seguro muchos bancos pequeños, como ya ha pasado hace algunos meses, ¿no? Hace unos 4 o 5 meses los bancos regionales en los Estados Unidos, por ejemplo, muchos han efectivamente colapsado y se han perdido ¿cómo se dice en español? Arroyos de la gente, ¿no? ¿Lo he dicho bien? Sí, sí, lo has dicho bien, lo has dicho bien. Entonces, yo quiero que es una cuestión que la gente no se fíe mucho de los bancos y por eso es tan importante tener una diversificación de los assets y eso vale para todo, ¿no? O sea, tener sus criptomonedas en billeteras frías, eso lo repetimos siempre, pero tener mucho cuidado también con eso porque yo he dicho, ¿no? En la última live, la última semana una amiga ha perdido como que todas sus criptomonedas porque le han entrado en la cuenta de MetaMask. Entonces es una cuestión de todos tener protección y diversificación. Y eso vale para todo. O sea, ¿por qué tener solo una cuenta en el banco y tener todos sus arroyos ahí, por ejemplo? Yo tengo cuentas en banco en diversos países, aunque no las utilice mucho. Yo la mayor parte de mis transacciones hago en criptomonedas. Pero hay muchas formas de encontrar más estabilidad. Eso puede pasar con inmuebles, con commodities como oro y plata. También puede pasar como diversificando, tener un poco en cada banco, porque si pasa algo con su banco no vas a perder todo. Pero contestando en manera general, no creo que los bancos van a estar seguros, pero sí que los mayores bancos como Santander y bancos de este calibre no creo que vayan a ser muy afectados. Yo pienso igual. Va a haber una concentración bancaria que ya se ha iniciado esta concentración bancaria. Va a haber una quiebra o una absorción de bancos regionales en muchas partes del mundo, que de hecho esto ha ocurrido en todos los países.
En España ha ocurrido, en España hace 30 años había muchísimas cajas de ahorro, muchísimos bancos y ahora se han ido fusionando. Y yo creo que va a haber una serie de bancos que son demasiado grandes como para que desaparezcan. Van a ser absorbidos simplemente. El Santander, por ejemplo, es uno de los bancos que va a estar aquí, que están súper bien posicionados a nivel de blockchain. Son accionistas de Ripple, están súper metidos en absolutamente todo, con lo cual no es que vayan a desaparecer, sino que va a haber una concentración bancaria. Bueno, hay varias preguntas que hay aquí, me parece que hay algunas que son bastante buenas, y es que no hemos cubierto nunca, creo, que es Tether, ¿vale? Tether. Aquí preguntan, ¿qué opináis de Tether? ¿Qué creéis que va a ocurrir con Tether, no? Bueno, ayer subió un poquito Bitcoin y qué casualidad, justo. Bueno, hay muchas teorías sobre el rol de Tether en el ecosistema de las criptos, ¿vale? Para mí, el hecho de que Tether desaparezca puede ser un evento cataclísmico, literalmente. Puede ser el catalizador de una curva muy, muy importante al estilo de FTX, pero por 10 o por 100, porque se corre el rumor de que se está utilizando a Tether para subir el precio de Bitcoin. De hecho, hay como una correlación entre las veces que imprimen Tether y las subidas de precio de Bitcoin, ¿no? Entonces, bueno, yo en general no recomiendo utilizar stablecoins porque no son monedas estables. O sea, ahora mismo se llaman monedas estables, pero en documentos, de hecho, hablando de monedas estables, en documentos del Banco Mundial consideran a XRP y a XLM monedas estables y no a las, bueno, aparte de las tradicionales conceptos de monedas estables tipo Tether y Circle, creo que esas monedas no son estables realmente. Es verdad que te pueden servir para no convertir tus activos, las ganancias de los activos digitales en euros y no tener que tributar por ello porque no has pasado a la divisa nacional, dólares o lo que sea. Pero el concepto de stablecoin creo que va a evolucionar, creo que va a cambiar en el futuro. Y creo que uno de los catalizadores puede ser Tether, porque podemos ver que no es tan estable y es como, bueno, vi un artículo que compartí contigo, Raúl, en la academia, y es que tenemos que lo que ha ocurrido con FTX básicamente puede volver a ocurrir con Binance y con Tether. O sea, si Tether se va a pique, podemos ver una caída brutal de Bitcoin, podemos ver una crisis con Binance muy gorda y una caída en general de todo el ecosistema, que si ocurre creo que sería saludable, porque estás purgando una estafa, básicamente, ¿vale? Entonces, no sé cómo lo veis vosotros el tema de Tether, Raúl y Eduardo. Desde mi perspectiva es correcto, ¿no? Estás, de alguna manera, Tether, el gran cuestionamiento es qué tan estable es, ¿no? Y qué tan estafa o no es, ¿no? Realmente hace algunos meses, justo, ¿no? Veíamos muchas noticias de que Tether podría caer, que corría riesgo de colapsar. Y ya lo vimos, ¿no? Realmente el caso de Terra Luna, en donde existían estas dos criptomonedas y una era una moneda relativamente estable, ¿no? En donde era soportada por la otra. Y llegó alguien con mucho poder adquisitivo, hizo una, digamos, una primera venta de la criptomoneda y hizo una caída que provocó entre ventas en corto, pánico, caída salida de capitales y provocó un efecto bola de nieve, ¿no? Hacia una espiral hacia abajo. Y bueno, todos sabemos el caso de Terra Luna, ¿no? En donde terminó en realmente la desaparición de la criptomoneda o de las criptomonedas y un caso ante la corte, ¿no? Entonces, realmente no podemos decir que Tether sea un caso diferente o un caso que no se pueda considerar muy, muy similar a lo que ya hemos visto. Y como dice, sería una parte de la limpieza que debe de existir para lo que viene, ¿no? Que ya es una instalación más formal en el sistema financiero, una incrustación en lo que es todo el sistema cuántico, ¿no? Entonces, todos esos pasos es lo que estamos viendo
previo a ya una implementación formal por parte de BlackRock, de JP Morgan, etcétera, ¿no? Y realmente es como estamos viendo ese futuro, ¿no? Existe esa purga, ¿por qué? Porque el 98% de las criptomonedas inclusive son estafas o son cosas piramidales, ¿no? Y esa parte debe de ser también limpiada, purgada por medio de la criptorregulación que está sucediendo para poder irnos hacia un futuro más limpio en criptomonedas y en sistemas. Y bueno, esa es mi perspectiva. Tú, Eduardo, ¿qué opinas acerca de esto? A ver, yo he presenciado, ¿no? En directo, vamos a decir así, el colapso de la criptomoneda Luna y estaba literalmente online cuando estaba pasando todo y tuvimos la aniquilación completa de la stablecoin, se llamaba stablecoin, que era UST, que era la stablecoin de Luna, o sea, existía un mecanismo de burning de los tokens Luna para mantener esa relación de UST siempre para para un con el dólar. Y bueno, mientras se estaba desmantelando, seguía por ahí en Twitter, era el creador del ecosistema de la criptomoneda, se llama Do Kwon, y él seguía diciendo a la gente que no se preocupara, que iba a recuperar el algoritmo y regresaría entonces a uno para uno. Pero el final de esa historia todos conocemos. Entonces, ya el hecho de que una de las stablecoins ha completamente colapsado y era una de las mayores en market cap, UST era una grandísima stablecoin, no estamos hablando de una cosa que había aparecido hoy y mañana se había ido, ¿no? Ha estado por ahí por algunos años. Y entonces, aunque yo vea más difícil que lo mismo vaya a pasar con Tether, Tether tampoco es seguro y el mecanismo que se utiliza es muy parecido con lo de los sistemas financieros, donde la Reserva Federal o los países consiguen imprimir una cantidad infinita de dinero. Lo mismo pasa en el mundo de las criptomonedas, especialmente con Bitcoin y Tether. Ahora que el hecho es que, y eso quiero también preguntar a vosotros qué opináis, Francisco y Raúl, pero yo tengo muchos años en criptomonedas y lo he observado muchísimas veces que no es una coincidencia, no es como una casualidad que cada vez que se imprima se mine more Tether, cada vez que lo hagan, por ejemplo, suba el precio de Bitcoin. Entonces, lo que pasa mucho con Bitcoin es que tampoco es una stablecoin o, en mi opinión, no sé decir en español, a hedge against inflation, por ejemplo, contra la inflación, porque tiene una volatilidad demasiado grande que es ocasionada especialmente por especulación. Entonces, Bitcoin no es una moneda que su precio vaya a subir. Vamos a decir que ahora decidieron que van a utilizar Bitcoin para los pagamentos bancarios y entonces hay más Bitcoins que van a ser utilizados. Eso es un problema porque el precio de Bitcoin va arriba, fluctúa, sube y baja simplemente por las noticias y muy especialmente por la cantidad de Tether que está en circulación. Entonces, yo los pregunto, el valor intransigente de Bitcoin se da mucho por un sistema que es como Tether. O sea, ¿qué credibilidad, qué garantías tenemos que Bitcoin va a seguir subiendo al paso en que puede pasar un colapso de Tether, por ejemplo? O hay una centralización también acerca de la cantidad de Bitcoins, por ejemplo, y como has dicho antes, Francisco, que podría parecer una catástrofe para el mercado que una exchange como Binance fuera abajo. No pienso que vaya a ir, pero vamos a suponer que pase eso. Sí que podría ser sano para el mercado. Inicialmente una destrucción, porque bajarían los precios todos, ¿no? Pero Binance tiene un porcentaje, una cartera enorme
de bitcoins. Tenemos otras entidades como el gobierno chino tiene una cantidad demasiado grande. Es una centralización de poder para decirse mañana se despierta CZ, es el CEO de Binance, y decide vender sus bitcoins. Él puede poner abajo casi todo el mercado. Entonces, ¿qué seguridad tenemos nosotros con Bitcoin o con monedas como Tether? Es casi una apuesta, ¿no? Yo no tengo ningún Bitcoin y ya hemos hablado de esto yo y Francisco en París, no los tengo y ellos si quieren pueden comentar, pero ¿qué os parece a vosotros lo que he comentado yo? ¿También estáis de acuerdo que Tether es un mecanismo muy parecido con los que utilizan, por ejemplo, especialmente la Reserva Federal Americana? Yo creo que sí, yo creo que sí. El tiempo dirá si acaba sobreviviendo o no, porque aquí hay varias formas de interpretarlo. El hecho de que Bitcoin se pueda utilizar, por ejemplo, para temas de tráfico de armas, tráfico de drogas, igual le interesa al sistema generar un sistema o mantener un sistema alternativo para mantener algo fuera del radar, ¿no? Ya podemos hablar ahí de si Bitcoin realmente es opaco, que yo creo que no, porque todo lo que es blockchain o DLT acaba siendo rastreable. Pero el hecho es que yo no veo que sea algo de las casualidades. La casualidad importante es que cada vez de Bitcoin sube. Interesa que todos van a ganar dinero en el proceso. Y cuando ganen dinero en el proceso, pues ya suba la curva de adopción y luego ya reviente la burbuja. Creo que la purga de las criptos va a ser algo positivo porque ocurrió en la burbuja de las .com. Más de 4.500 empresas desaparecieron. Amazon sí, ha puesto una gorrita mexicana. Google, Amazon. Bueno, yo lo veo como algo que puede ser interpretado de forma positiva y de forma negativa. De forma positiva en el sentido de que igual interesa que siga siendo así, o de forma negativa igual es una estafa y revientan o pinchan la estafa, la burbuja cuando convenga. ¿Cómo lo ves tú, Raúl? Sí, de acuerdo con ustedes dos. Y digo, surge la pregunta, ¿no? ¿Qué tanto Bitcoin comenzó o fue una prueba para el sistema criptográfico, para el blockchain en el sistema financiero? Y también, ¿no? ¿Qué tanto va a ser parte de ese futuro en masa, ¿no? Porque, y digo, me pongo como en la parte donde el usuario común, ¿no? Llega y le ofrecen bitcoins en un banco o en una financiera. Y en ese momento, bueno, quizá el banco está respaldando a Bitcoin, ¿no? Pero aquí, ¿quién está respaldando a Bitcoin, ¿no? Si, digamos, el creador de Bitcoin, que se llama Satoshi Nakamoto, pero que no tiene una identidad, digamos que tiene alguna forma de sacar todos los Bitcoins de una manera que nadie sabe, ¿a quién le reclama, ¿no? El sistema financiero, ¿a quién le reclama o contra quién iría el sistema financiero? Realmente será una estafa perfecta, ¿no? De extraigo todo el dinero del sistema financiero y no tengo identidad, ¿no? Entonces, eso no se lo puede permitir los grandes actores, ¿no? Podrán sacar un ETF de Bitcoin que quizá haga un espejo del comportamiento del Bitcoin, podrán sacar quizá alguna custodia de esos bitcoins respaldada por el mismo banco, ¿no? Pero no podemos, desde mi perspectiva, no se puede arriesgar a implementarlo un sistema, por ejemplo, de transacciones, ¿no? En donde las remesas corran por bitcoin, independientemente de que hablemos de una tecnología que no funcionaría, ¿no? Por el tiempo, por los costos. Pero implementarlo ahí y de repente que desaparezca todo el dinero que se transacciona en Swift o en el mundo, ¿no? Entonces, creo que va muy ligado a esa parte que decía Eduardo, ¿no? Como Terra va ligado a Bitcoin y la gran pregunta, ¿no? Que es
qué tanto riesgo correría el sistema relacionado a este tema. Hay muy de acuerdo con todo lo que has dicho y tenemos aquí a una persona que está insistiendo muchísimo, que se llama Murcianic, sobre el Fondo Monetario Internacional y XRP. No sé si habéis visto la noticia sobre Adrian Tobias, si no me equivoco, ha hecho un podcast, si no me equivoco. Es un señor que trabaja para el Fondo Monetario Internacional y ha explicado que están desarrollando una plataforma CBDC para distintos países. Entonces, la noticia bueno, hacía una elección de palabras de tal forma que parecía que estuviese hablando de XRP, del ledger de XRP, de un Unified Ledger, de un ledger unificado para las transacciones. Entonces, lo gracioso de esto es que este señor, Tobias Adrian, si no me equivoco, escribió un artículo hace años donde expresamente nombraba a Ripple con XRP y a Stellar con XLM como mecanismos para la función que ahora han anunciado que están desarrollando, ¿vale? Entonces, a mí me parece, bueno, una noticia súper bullish para todo el ecosistema de XRP y XLM, para todo lo que es ISO 20022. No sé si habéis escuchado la noticia vosotros, Eduardo y Raúl. Sistema financiero, un banco tiene muchas marcas detrás, ¿no? ¿Quién controla una transferencia internacional? ¿Quién controla el sistema de cobro, etcétera, ¿no? Y no sabemos cuáles son esas marcas, ¿no? Realmente nosotros vamos al banco, hacemos una transferencia, pagamos nuestra tarjeta de crédito y en el ecosistema detrás del banco existen muchas marcas interviniendo, ¿no? Muchas empresas interviniendo para el buen funcionamiento del banco, ¿no? Entonces es lo mismo que va a pasar en el nuevo sistema financiero, ¿no? Vamos a tener muchas marcas, muchas empresas detrás de estos bancos, detrás del sistema financiero coexistiendo y funcionando, ¿no? Y desde mi perspectiva, es por eso que este artículo o esta nota no se permite expresar abiertamente qué es XRP o qué es XLM por esta parte, ¿no? De cómo está conjugado detrás el sistema financiero, ¿no? Independientemente de los proyectos que maneja Ripple, que son públicos y que ya sabemos, ¿no? Que Ripple se une a la escuela en Canadá, que está con el gobierno de Palau para desarrollar una CBDC, con el gobierno de Montenegro, que trabaja con Santander, con American Express. Todo eso lo sabemos, ¿no? Pero qué hay detrás en el sistema financiero, cómo se conecta es lo que quizá no llegaremos a saber y es lo que entre líneas nos dicen estas personas que están dentro de todo este sistema financiero. Y aquí, bueno, Eduardo, ¿tú qué opinarías acerca de esta nota? A ver, me parece, antes de todo, gracias a Murcianic por compartir la noticia, que me parece una noticia muy interesante y nos da cada vez más confirmaciones. Cada semana, ¿no? A cada día salen nuevas noticias que solo nos dan comprobación de lo que estuvimos diciendo aquí en estas live, especialmente desde que empezamos aquí Crypto Insights, que el futuro van a ser un basket of currencies, no solo una moneda, pero van a actuar diferentes monedas y realmente uno de los mayores desafíos ahora en blockchain va a ser el interoperabilidad, o sea, hacer con que los blockchains comuniquen con ellos de diferentes formas, o sea, por ejemplo, que el blockchain de Ripple vaya a interactuar con el blockchain de Ethereum, por ejemplo. Eso va a ser uno de los desafíos que tenemos en los próximos años. Y aprovecho aquí aquí hay una otra pregunta que está comentando. Ripple se acaba de asociar con el Banco de la República de Colombia, que también es otra cosa que había yo comentado en mi Twitter y creo lo hablamos en la última live también. Entonces las confirmaciones llegan de los cuatro continentes, ¿no? Tenemos
un avance muy grande de Ripple en Asia, en países como Japón. Tuvimos también ahora en la región autónoma de China, ¿cómo se llama? Ahora se me ha ido. Hong Hong Kong. Kong. Hong Kong. Tuvimos ahí lo que has comentado tú, Francisco, en Canadá, en Uruguay, en países más pequeños como Uruguay. Tenemos ahora mismo uno de los BRICS, un miembro muy importante, Brasil, que está desarrollando el sistema de pagos digital y lo ha dicho Campos Neto, que es el presidente del Banco de Brasil, que lo quiere hacer hasta 2024. Y también hay muy interesante esa de Brasil porque hay una foto y está en esta foto Brad Garlinghouse con el presidente del banco Campos Neto, que se han reunido algunas semanas antes que se hubieran anunciado la creación del dinero digital en Brasil. Entonces yo estoy muy seguro que Ripple también está dentro, Brasil, que es uno de los BRICS, ¿no? Entonces las confirmaciones llegan cada vez más, o sea, nos están poniendo casi como abiertamente para que toda la gente lo vea. Solo que cuando llegado en esta live, hoy que estuve unos minutos atrasados, vosotros estabais hablando de las distracciones de masa que están poniendo para que la gente no se dé cuenta. O sea, queda solo que venga en un discurso en la televisión el presidente de los Estados Unidos y diga abiertamente, mira, vamos a utilizar Ripple y XRP en la Reserva Federal. Yo creo que es esto que hay personas que están esperando que vaya a pasar, ¿no? Que los digan así abiertamente, aunque documentos no faltan, pruebas no faltan, acuerdos, contratos, todo está ahí para que la gente tenga la capacidad de tomar sus decisiones financieras de manera correcta para los próximos 3, 4, 5 años. Exacto. A mí me parece bueno, es que yo llevaba 2 semanas sin unirme al live, pero me parece una barbaridad lo que ha ocurrido con Colombia y las CBDCs. O sea, esto es, a pesar de que el pleito aún no hay claridad regulatoria, a pesar de todo lo que está ocurriendo, a pesar de todas las malas noticias que hay en el ecosistema, se sigue anunciando colaboraciones con bancos centrales como el de Colombia. Y hay que pensar sobre todo en los demás bancos centrales, los más de 20 que han firmado ya, que no han anunciado, que están haciendo pruebas piloto y que cuando anuncien, pues veremos cuáles son, ¿no? Pero creo que es Palau no tiene una divisa propia. Palau tiene una divisa de otro país. Ese país es Estados Unidos. Palau utiliza el dólar de Estados Unidos para su país, con lo cual ya tenemos la certeza absoluta de que Ripple ha hecho una CBDC basándose en el dólar de Estados Unidos, pero en otro país que es Palau. Y luego tenemos el caso de Montenegro, que tiene su divisa asociada 1 a 1 con el euro, que también han hecho una CBDC en prueba piloto. Con lo cual, hay que adelantarse un poquito a los acontecimientos porque yo creo que cuando veamos la utilidad real entrar, ya será demasiado tarde. O sea, hay que intentar adelantarse a los acontecimientos, leer entre líneas, porque es que no se ha dado suficiente importancia, ¿no?, a este tipo de noticias. Ha pasado como por debajo del radar. Es verdad que hemos dado bombo, pero es que es importante. Entonces, lo he explicado en varios lives, pero lo quiero volver a explicar, y es que hay que verlo como los inicios de Internet. Un segundito que Eduardo ha salido, voy a enviarle otra vez la invitación. Va a haber un intranet de cada país, que es lo que antes era el intranet de las empresas, pero luego para enviar ese valor, esa información a otras empresas, a los inicios de Internet, tenías que utilizar Internet, ¿vale? Tenías las empresas utilizando intranet y luego para comunicarse con otras empresas tienen que utilizar intranet. A ver, un segundito que voy a invitar a Eduardo, que está teniendo... Te acabo de enviar la invitación, Eduardo, mira los mensajes, si estás en el live,
porque... A ver, un segundito. Sí, me pone invitado ya, estás invitado. Entonces, XRPL se está posicionando para ser el arroba, para ser el internet de las finanzas entre bancos. Esto es la forma más sencilla de explicarlo. Pero creo que no es casualidad tampoco que estén hablando a ver, un segundito, que me parece aquí otra vez. Ahora. No es casualidad que estén atacando, o sea, que estemos viendo ciberataques, porque justo blockchain o realty soluciona, no es hackeable, no ha sido hackeable en el pasado y sería una excusa perfecta para una implementación más rápida, ¿no? Entonces, aquí me ponen, Fran, habla de las billeteras frías, por favor. Esto está relacionado con lo que hemos hablado de los exchanges de Binance. Hemos visto que Binance se va a ir de Holanda, que le han retirado la licencia de UK y que puede que ocurra lo mismo en Francia. Es una mala noticia, ¿vale? Yo he criticado mucho Binance en el pasado porque han hecho las cosas un poco regular. También tienen temas de blanqueo de capitales de por medio, etcétera. Y pinta mal. Entonces, todo lo que sea tener vuestros activos digitales en exchanges es una mala decisión. Tenéis que tenerlas en billeteras frías, pues lo hemos cubierto en muchas llamadas. Ledger, Trezor, las principales, las que más utiliza la gente, pero tenéis que retirarlo. Si no tienes tiempo para comprar una billetera fría tipo Ledger, lo mejor es que lo enviéis a Axum, por ejemplo, que lo podéis tener en el móvil, o, bueno, prefiero no decir muchos nombres porque luego la hemeroteca, no sabemos cuáles van a quebrar en el camino, pero desde luego en los exchanges no es bueno tenerlo. No es seguro, no son tus criptos, de hecho, es como tener el dinero en el banco, que no lo tienes, básicamente. ¿Qué más quería comentar? Bueno, quedan 2 minutos, ¿vale? Porque me tengo que ir ahí 25. ¿Queréis, hacemos un wrap-up y qué queréis transmitir o qué nos hemos quedado en el tintero para que la gente se vaya de este live con una idea clara de qué hacer con el contexto actual o qué queréis transmitir? De mi parte sería, y digo, voy a cerrar con una pregunta que vi por todas las preguntas que se están cayendo y es qué diferencia o por qué sería mejor invertir en XRP que en la acción cuando salga a la bolsa. Y realmente estamos hablando de dos cosas muy distintas, ¿no? El invertir en una acción, tú vas a recibir dividendos, vas a invertir en la compañía, por lo tanto, los resultados de la compañía, no solo recordemos que Ripple puede tener no solo un proyecto basado en XRP, ¿no? Puede tener otros proyectos que hagan grande a la compañía y eso va a afectar o a beneficiar a la empresa como tal, ¿no? A Ripple, la acción bursátil, que quizás sea cotizada en el Nasdaq o en alguno de estos exchanges grandes, ¿no? Invertir en XRP estás invirtiendo en la liquidez, el pool de liquidez del sistema que usa XRPL o el ledger de XRP, ¿no? En donde, digamos, cuando se hace una transferencia se usan esos tokens para hacer el clearing, ¿no? De alguna manera la transferencia de dólares a pesos o de pesos a dólares. Entonces, en el pool de liquidez vas a tener una diferencia o va a jugar la oferta y la demanda, ¿no? Y si se habla de tokenización de los activos por medio de XRP, también sería lo mismo. Entonces, son dos cosas totalmente distintas. Mi recomendación es invierte en las dos, ¿no? Porque estás invirtiendo, digamos, en tu bien raíz, en una casa, pero también quizás estás invirtiendo en la pavimentación, en el ecosistema, ¿no? Donde fluye toda la información. Entonces, es la diferencia y es porque uno no es mejor que otro, ¿no? Y para esta semana creo que el precio de XRP va a fluctuar entre los 40 a 50 centavos, un movimiento lateral realmente sin ningún tema importante. Y creo que ya para cerrar es lo único que tengo. De todas maneras, si tienen alguna duda, alguna pregunta, los invito a escribirme para que se las pueda contestar, escribirnos. Y tú, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cuáles son tus comentarios para cerrar este live? Yo quiero
comentar muy rápidamente, solo para que todos en este momento tengáis, primero de todo, paciencia, ¿no? Porque las cosas a veces pueden tardar más de lo que queramos que tarden, o sea, puede que no te vas a despertar mañana y todo el proceso del nuevo sistema financiero estará implementado, no va a ser así, entonces va a tardar un rato y eso creo que es una buenísima oportunidad para acumular más de las criptomonedas o de estos assets que van a tener un papel muy importante. Y en lo más quería agradecer a todos por la presencia y siempre os acordáis que tenéis que tener vuestras criptomonedas en las billeteras frías y no dejáis en las exchange porque eso va a ser muy peligroso en los próximos meses. Y creo que es eso, si la gente tiene más preguntas podéis siempre contactarnos en privado y os acordáis que no vamos a contactar a nadie, hay muchos estafadores, os acordáis de eso también. Y por eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos. Y yo justo quería decir exactamente lo mismo, que no nos vamos a contactar y que nos vemos en Madrid el 7 y el 8 de julio. Estaremos Nico Cabrera y yo haciendo una exposición de speakers como hablando sobre CDCs y el impacto que va a tener en nuestras vidas, en todas. Y que os involucréis básicamente, involucrados en el ecosistema, involucrados escoger un ecosistema, no tiene por qué ser XRPL, yo os recomiendo que sea XRPL, obviamente, en los activos digitales que están relacionados con ISO 20022, aprended, haced networking, id físicamente, si no podéis ir físicamente, tenéis también la versión online de los eventos, en el caso de Madrid también tenéis versión online, y tenéis, aquí preguntan dónde me apunto, tenéis un link en mi perfil donde vais a ver el link a las entradas del evento, es decir, si estás en Latinoamérica y no puedes asistir físicamente a Madrid, tienes mi versión online también para verlo en directo o incluso para ver las grabaciones. Pero es una forma se llama Crypto Week de Madrid, la Crypto Week de Madrid, hay eventos constantemente. Os recomiendo que vayáis porque de verdad que Eduardo y yo nos conocimos en el de París, entonces y a raíz de esto pues van surgiendo otras cosas y os podéis involucrar de alguna forma, conocéis a gente que piensa igual y ponéis una pequeña patita en el ecosistema. Así que no me enrollo más. Francisco, yo estoy intentando organizarme para ir a Madrid también, entonces que recomiendo siempre, claro, la gente que está en Europa y tiene la posibilidad es una oportunidad buenísima. Bueno, así nos conocemos, yo no estaría aquí en esta llamada, en esta live hoy, tampoco conocería a Raúl si no hubiera ido en el evento de París, el Blockchain Week en París, donde conocí a Francisco ahí, donde estaba hablando la presidenta de Ripple y nos conocimos ahí. Exacto. En su charla, de hecho. Así que, nada, esto es todo por ahora. Encantado de estar otra semana aquí con vosotros en Crypto Week, Crypto Insights, ya estoy pensando en el evento. Y nada, nos vemos la semana que viene y un saludo a todos. Gracias por estar aquí. Gracias a todos, Y saludos. solo una última pregunta aquí, importante. Ha preguntado Cristina, ¿dónde podemos escribir, o sea, contactarnos de manera segura? Bueno, en nuestros canales oficiales, ¿no? O sea, en estas tres cuentas de TikTok y, por ejemplo, en Twitter, creo que los tres somos verificados, ¿no? Vosotros también tenéis la cuenta verificada, entonces creo que esos son los medios más seguros, ¿vale? Muchas Correcto. gracias a todos y Exacto. nos vemos el próximo jueves. Hasta la semana que viene. Gracias, nos vemos. Chao.